Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches, Padre. Hermoso texto que hemos leído hoy en este evangelio. Podíamos desmenuzarlo, ¿verdad? Y tener tantas cosas, podíamos sacar para reflexionar de allí. Pero solamente me voy a detener en dos aspectos básicos de este texto. En primer lugar, la relación existente entre lo sagrado y lo profano, ¿verdad? Lo que es puro y lo que es impuro. Amén. Y por otro lado, el mercantilismo, ¿verdad? El mercado de la religión en lo cual se había convertido como tal el pueblo judío. Los líderes del pueblo habían hecho de la religión un comercio, es decir, que tenían muchas leyes, tenían muchas tradiciones, pero muchas de ellas no iban acorde con lo que ya el Señor le había dictado. Es decir, que Dios le había ordenado cómo actuar en frente de sus hermanos, y lo que hicieron fue que se fueron desviando, ¿verdad? Y fueron alejando con prácticas totalmente contrarias al mandamiento de Dios, para justificar precisamente las malas acciones que ellos mismos estaban cometiendo. Amén. Puro e impuro es un tema que no lo vamos a tratar a profundidad, pero sí hemos heredado mucho en la iglesia de esta tradición judaica. A veces inmediatamente vemos cualquier cosa en la iglesia, la gente, este pecado, aquel es un pecador, esto no se puede hacer. Y así mismo estaban los judíos. Y cualquier cosa que tú hicieras, especialmente si tú le ponías la mano, fíjense hasta dónde llegaba la concepción de lo puro e impuro. Si había una persona que por la sociedad estaba denominada que ya era una persona pecadora, ¿verdad? Cosa que ya hoy sabemos que Jesús totalmente nos ha enseñado otra dinámica de lo que es el pecado, pero el que era denominado ya pecador a nivel de la sociedad, o una persona que era una persona impura, si tú tenías contacto con esa persona, ya tú quedabas también impuro. Es decir, que podemos decir como el COVID, ¿verdad? Hoy, si te pusiste la mano, ya, usted estaba contagiado inmediatamente. Amén. Y a ese nivel, los fariseos y demás judíos consideraron lo que era impuro, cuando el Señor nos dice que eso no tiene que ver nada con la impureza. Lo exterior no tiene que ver nada con lo que pasa en el interior, prácticamente, ¿verdad? En ese sentido. Todo lo que tú haces fuera, lo que tú topas, lo que tú agarras, no afecta como tal tu corazón. Lo importante es aprender a limpiar tu vida, aprender a entregarte al Señor para que Él limpie y perdone tus pecados. Y era precisamente lo que ellos no hacían. Todo lo de ellos eran prácticas totalmente exteriores. Agarra esto, limpia aquello, ponte acá. Y ellos pensaban que con esas prácticas ya todo estaba superado. Y hoy sabemos muy bien por nuestra fe que no. Que lo que hace falta para tú poder tener un corazón limpio es adentrarte y eliminar las maldades que hay allí dentro. Usted puede hacer toda la práctica que usted quiera, y hago un paréntesis, vamos entrando en un tiempo en donde vamos a adentrarnos en muchas prácticas de sacrificio, que es el tiempo cuaresmal. Ya la próxima semana entraremos en ese tiempo y tenemos que tener mucho cuidado, porque no son todas las prácticas exteriores lo que va a denominar si realmente yo estoy en contacto con la gracia, si realmente tengo una vida de encuentro con el Señor. Y podemos confesarnos mucho, podemos hacer rosario, podemos hacer los viacrucis, podemos hacer ayuno, abstinencia, un montón de cosas que son hermosas y son importantes, siempre y cuando vayan unidas a el encuentro con el Señor. Amén. Todo eso, si no está unido a esa actitud interior de encuentro con la gracia, quedan simplemente como simples prácticas estériles.
muchas cosas más en tu vida, pero que nada han logrado modificar nada. Y ahí, ¿de qué nos sirve tener todas esas prácticas si al final mi actitud hacia el hermano, hacia el otro, sigue siendo repugnante? Si sigo siendo la misma persona totalmente despreciable en el mundo, entonces no sirve para nada. Y dejándolo allí, al final del texto, el Evangelio nos dice que hay un mandamiento: honrar a tu padre y a tu madre. Es uno de los mandamientos que dejó la ley de Moisés. Pero pongan atención para que ustedes vean hasta dónde podemos llegar a legitimar una actitud totalmente contraria a lo que Dios nos ha mandado, simple y llanamente por beneficios personales. Como el comercio, como el dinero puede incluso afectar la misma práctica religiosa. Ese es el mandamiento, honrar. ¿Qué significa eso? Toda persona estaba obligada por el mandamiento a cuidar de sus padres, abuelos y mayores. Eso no había negocio. Usted tenía que cuidar económicamente y de toda la índole a esa persona en su vejez. ¿Y qué hacía en el templo? Pues si con lo que usted iba a ayudar a sus padres, usted se lo donaba al templo, entonces el templo te decía, pues ya no tienes que encargarte de tus padres, ya los puedes soltar en banda, los puedes dejar solo, porque ya con esta ofrenda que tú has hecho al templo, ya tú estás bien totalmente. Por eso Jesús le dice, pues con eso estás invalidando un mandamiento. El mandamiento es honra a padre y madre, y ellos no, porque ya diste una ofrenda al templo como tal. Y cualquier coincidencia con nosotros hoy no es pura casualidad. Y tenemos que cuidarnos de eso todos, empezando por mí y todos nosotros como feligreses y como iglesia. Porque podemos caer en la tentación y en el grave pecado de convertir la fe en un negocio. Y mucha gente lo ve de esa manera. Hay mucha gente a veces que se acerca a la iglesia a darle una ofrenda y piensa que con esa ofrenda puede expiar sus pecados. Es decir, ya estoy limpio porque pagué, ¿verdad?, una misa, o porque di una ofrenda para el mantenimiento del templo. Y eso no es así. Tenemos que cambiar totalmente la actitud. Tu ofrenda, y pongan atención a ver si me sale lo que voy a decir ahora. Tu ofrenda, la que tú das, es para el mantenimiento del templo, para que se mantenga el templo. Entonces, tú das la ofrenda y el templo entonces se puede mantener. Pero en esa ofrenda tú tienes que darte a ti mismo para que Dios te dé mantenimiento a ti. Amén. Porque si no, tú estás dando para que el templo se ponga bonito y para que todas las actividades del templo, como el pago del agua, de la luz y de todas las cosas que hay que hacer, sigan adelante. El templo sigue adelante, pero tú te quedaste atrás. Y hay que entender esa parte muy bien. Tenemos que caminar a la par con la ofrenda. Mi vida, lo que yo ofrezco, lo ofrezco conmigo. Me ofrezco yo con el Señor. Porque de nada sirve que yo dé la ofrenda y que yo siga totalmente cerrado y que yo siga mi vida, ¿verdad? Ahí yo recuerdo muchas historias que me hacían anteriormente cuando yo era seminarista, de gente que eran incluso hasta asesinos y llegaban a darle una ofrenda por todos los pecados que habían cometido, ¿verdad? Y dice, mire, padre, yo vengo a traerle esto a la iglesia porque yo he hecho muchas cosas malas y para que el Señor me ayude. Pero seguían matando gente y seguían su vida. Entonces, ¿qué están pensando? Que dándole la ofrenda a la iglesia, al templo,
los 15 o 10 que maté, ya estoy limpio, ¿verdad? Ya el Señor esa me la perdona y puedo seguir entonces adelante. Y el peor error es que no le decimos a la persona que no, ¿verdad? Porque la tentación llega, ¿verdad? Imagínate tú que llegue alguien a decirme, padre, mira, ahí tiene ese medio milloncito ahí para mantener la parroquia. ¡Ay! ¡Ay! Y con esta necesidad que tenemos ahora, como está la economía de la parroquia hacia abajo, entonces uno dice, bueno, no, está bien, váyase, usted está limpio, ¿verdad? Podemos caer, el dinero puede ayudarnos a eso. Y eso fue lo que en ese error cayeron los judíos, y también en ese error podemos caer también nosotros, si no estamos atentos a cumplir exactamente el don de Dios, la palabra de Dios bajo su gracia. Amén. Así que el Señor nos ilumine, que el Señor nos dé su luz para que podamos actuar conforme a su mandamiento, que podamos actuar conforme a la ley que Él nos ha dado. En ningún momento podemos justificar una actitud o una acción negativa para beneficiar nosotros mismos o para beneficiar a la religión, porque si no, la hacemos inservible, la hacemos estéril, la destruimos totalmente. Que el Señor sea el que nos ayude a seguir adelante, fortaleciendo esta experiencia de fe y sobre todo, como dice hoy la palabra, honrar a padre y madre. Eso es algo tan hermoso. Cuando esas personas que nos han dado la vida, que nos han dado cariño, que nos han dado todo a lo largo de nuestras vidas, cuando nos toca, porque ellos les tocó su responsabilidad, y cuando nos toca a nosotros ser responsables, pensamos entonces que podemos desligarnos de esa responsabilidad. Y hoy nos dice el Evangelio, no hay ninguna paga, no hay nada que podamos hacer para desvincularnos de la responsabilidad de honrar a esos seres que nos han dado la vida y que nos han ayudado en nuestro camino hasta el día de hoy. Que Dios le bendiga.